Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Mama, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y obviamente vamos a hablar de eso. Exacto, en ese marco, en nuestra entrevista principal decidimos tocar el tema, abordarlo, conocer cuál es la realidad actual, sobre todo cuál es la realidad en El Salvador. Así que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a la doctora Tami Carrillo. Ella es cirujana oncóloga, trabaja para diversas instituciones y nos da mucho gusto, doctora, mucho gusto, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes hablando de un tema tan importante, sobre todo que sabían que es el principal cáncer en El Salvador. En las mujeres, ¿verdad? No solo en mujeres, cuando sumamos todos los cánceres, Ajá. Incluimos hombres y mujeres, el porcentaje de cáncer de mama es tan alto que se convierte en el más común en todo El Salvador. Obviamente le da más a las mujeres. Sin embargo, en suma, el porcentaje es mayor. ¿Cuál es, digamos, si cáncer es el mayor, luego viene que el cervix o...? En mujeres, en El Salvador, en segundo lugar, vamos a encontrar el cáncer de cervix. ¿Sabían que el cáncer de cervix en el primer mundo ya no existe prácticamente? Es un cáncer que se puede prevenir totalmente. Ese sí, ¿verdad? Porque hay una vacuna. Hay una vacuna, Ajá. La vacuna del virus del papiloma humano. Ajá, Sabemos que el virus del papiloma humano lo que hace es inflamar nuestro cervix y de esa manera posterior se transforma a un cáncer. Lo podemos evitar con la vacuna, con la citología, porque podemos encontrar lesiones que son premalignas antes de que se conviertan a un cáncer y poderlas resecar. Entonces, es un cáncer totalmente prevenible. Muy bien, y esa vacuna ya está a disposición, o sea, es parte, entiendo, doctora, del esquema de vacunación en niñas en el país. Así es, y sería ideal que posteriormente sea también parte del esquema de vacunación de niños, porque el VPH también puede darnos un cáncer de pene, un cáncer de boca, o sea, depende de cada tipo de relación sexual que se tenga, así nos puede dar un tipo de cáncer. Entonces es muy importante poder proteger tanto hombres y mujeres. ¿Y a partir de qué edad se le pone a las niñas la del virus del papiloma humano? Idealmente a partir de los 14 años. Ajá, a partir de una vez han menstruado o no necesitan haber menstruado. Sí, una vez han menstruado. Ajá, entonces poner esta vacuna, esta sí previene, doctora. Sí, esta previene. Lo que pasa es que la vacuna, hay diferentes tipos del virus del papiloma humano. Hay unos que se llaman de alto riesgo y otros que se llaman de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que nos van a predisponer a tener un cáncer y los de bajo riesgo son los que dan las famosas verrugas o el papiloma, las lesiones de papiloma, ¿verdad? Entonces, la vacuna va a tener las principales cepas que están relacionadas a cáncer o las cepas más comunes que están relacionadas a cáncer y a estas verrugas. Entonces, nos protege de estas cepas y de esa manera nos protege. Doctora, en términos generales, hablando del cáncer, Diana Verónica lo dice aquí constantemente, el cáncer no puede prevenirse, pero se puede, digamos, reducir el riesgo de que nos dé cáncer. En el caso de las mamas, ¿es así también o de qué manera se puede reducir ese riesgo? Claro, tenemos que entender que cáncer definitivamente total prevención no vamos a encontrar, pero sí hay múltiples maneras de disminuir lo más posible nuestro riesgo. Para cáncer de mama existen factores de riesgo que no podemos modificar y hay factores de riesgo que sí podemos modificar. Entre los que sí podemos modificar van a estar relacionados a nuestro estilo de vida, es decir, hacer ejercicio, tener un peso saludable. ¿Sabían que la obesidad y sobrepeso está relacionado a cáncer de mama, principalmente en mujeres posmenopáusicas? Entonces, hay que entender que el sobrepeso y obesidad no solo van a estar relacionados a cáncer de mama, sino a cáncer de colon, cáncer de vesícula, o sea, una mujer de mi edad, mayor de 50 años, que ya pasó la época de la menopausia, si tiene un sobrepeso, entonces existe mayor posibilidad. Tiene mayor riesgo de tener un cáncer de mama. Y está relacionado a que nuestra grasita produce estrógeno. Y el estrógeno empieza a estimular estas mamas que ya no deberían de tener un estímulo y por ende termina convirtiéndose en un cáncer de mama. Entonces, ojo, hay que chequear el peso. Otros factores que podemos reducir
tabaquismo y alcohol. ¿Sabían que si una persona fuma tiene un riesgo específico y si toma alcohol tiene otro? Pero si usted los combina, se multiplica el riesgo de poder tener cáncer de mama. Entonces, combinados es mucho peor que solo hacer uno u otro de los... Entonces hablamos de obesidad, alcohol, cigarro, hacer ejercicio, que está totalmente demostrado que hacer ejercicio es un factor protector contra el cáncer de mama. Otra cosa que nosotros podemos hacer, bueno, las mujeres, la lactancia materna. La lactancia materna nos protege contra el cáncer de mama. Doctora, y todo este rollo de que los desodorantes y las cosas que las mujeres, las cremas y todo esto, ¿finalmente eso es cierto? Ok, existen múltiples mitos sobre el cáncer de mama. Desodorantes mencionabas, desodorantes es un mito totalmente. No es cierto que los desodorantes nos van a predisponer a un cáncer de mama. Otro mito muy común. Es que decían que por el aluminio, doctora. Sí. Y todavía hoy hay desodorantes que dicen libre de aluminio. Así es, pero no hay datos realmente que demuestren que nos predispongan a un cáncer de mama. Además, otro mito muy común es un golpe. Muchas personas llegan y nos dicen, bueno, me di un golpe y posterior me salió un cáncer de mama. No es así, es muy probablemente que este golpe nos alertó que algo estaba pasando y ahí nos dimos cuenta de un cáncer de mama. Es que del golpe me salió la pelotita y entonces cuando me hice los exámenes salió que tenía cáncer. Así es, tengo muchos de mis pacientes llegan, fíjese que me dio un golpe en la mama y luego me salió esta pelotita. Al revés, el golpe nos está ayudando a darnos cuenta a tiempo de esta pelotita. Otro mito muy común son los sostenes, que dicen que cierto tipo de sostenes nos puede dar cáncer de mama. El brasier. O sea, el que tiene ballena, dicen, la ballena es el alambre que lleva aquí abajo. Claro, ¿verdad? Dicen, es cierto, yo he escuchado también eso porque sostiene demasiado la mama o la aprieta, entonces puede provocar un cáncer. Así es, pero eso es totalmente falso. Eso es un mito del cáncer de mama. Y otro mito muy importante que creo que ya que estamos hablando de mitos vamos a tocar es que a los hombres no les da cáncer de mama. Eso es totalmente falso. Se sabe que obviamente si uno es mujer tiene mayor porcentaje de riesgo de cáncer de mama, sin embargo un 1% de todos los cánceres de mama son hombres. Así que ojo, hombres también pueden tener cáncer de mama. Y en el caso de los hombres es el mismo tema del estrógeno y la grasa. Y también aquí sí hay mucho factor genético. Por ejemplo, sabemos que uno de los factores de riesgo, como hablábamos, hay factores de riesgo que podemos modificar y otros que no. Uno de los que no podemos modificar son los antecedentes familiares de cáncer de mama. Se sabe que si yo tengo un familiar en primer grado, es decir, mamá, papá, hermano, hijo con cáncer de mama, mi riesgo se duplica de tener cáncer de mama. Y si tengo más de 2 familiares, mi riesgo se triplica. Entonces, si es un hombre y tiene antecedentes que su madre tuvo cáncer de mama, entonces inmediatamente tenemos que pensar que estoy en riesgo de tener. Existe la posibilidad. Así es, ¿verdad? Además, otro factor de riesgo que no podemos modificar son las mutaciones genéticas. Un ejemplo, el BRCA, que se habla mucho, actualmente tenemos Angelina Jolie, ella tenía esta famosa mutación de BRCA. El efecto Jolie se conoce. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el BRCA mutado, yo tengo una probabilidad hasta casi de un 80% de tener cáncer de mama a lo largo de mi vida. ¿Qué hizo Angelina? Pues se quitó sus mamas de manera profiláctica, ya que su porcentaje de riesgo era tan alto. Entonces, esto sí está indicado en estas pacientes que tienen esta mutación. Ahora, doctora, en ese tema yo quisiera ser clara, porque muchos dicen, ay, pues sí, pero si me quito la mama pierdo mi feminidad. ¿Cuál es la opción? O sea, todas estas decisiones son en base a médicas, ¿verdad? En base a consultas médicas y diagnósticos médicos. Pero entonces, ¿cuál es la opción que hoy en día tienen las mujeres, ¿verdad? Para hacer esto de manera profiláctica, preventiva, porque la posibilidad es bien alta de desarrollar un cáncer de mama, pero ¿cuáles son las opciones que tengo? Claro, posteriormente se puede hacer una reconstrucción de la mama. Eso es una opción que tenemos. Antiguamente se creía mucho que los implantes estaban relacionados a cáncer de mama, al
canalicular, que es el que normalmente nosotros conocemos, hay diferentes tipos de cáncer de mama, está demostrado que realmente es un tipo de linfoma el que está relacionado y son casos bajos, no es que sea un porcentaje tan alto. Entonces se puede hacer una reconstrucción con implantes, se puede hacer una reconstrucción con colgajos, hay muchas maneras de reconstruir la mama. Y claro, como lo estamos haciendo de una manera profiláctica, no porque ya había un tumor, o sea, es un tejido que no va a tener radiación, es un tejido que no está sometido a la quimioterapia, entonces obviamente la reconstrucción es muchísimo más fácil. Es un tejido sano. Pero este efecto Jolie, como se le conoce, por este gen BRCA1, o sea, lo que ella hizo, ¿usted aconsejaría que las mujeres hagan eso también? Cuando hay una mutación, sí. Si usted me pregunta si yo tuviese la mutación del BRCA, si me quitaría mis mamas, la respuesta es sí. ¿Qué examen hay que hacerse como para detectar? Es un estudio genético. Ajá. Existen ya en nuestro país, hay genetistas en nuestro país que realizan estos estudios. Obviamente no cualquiera va a tener una mutación del BRCA, pero si la tienen es ideal poder hacer esto de manera profiláctica. Hay que entender que en general cáncer, todos los tipos de cáncer, lo ideal es poder detectarlo en etapas tempranas o poder prevenirlo antes que este aparezca. Un ejemplo de eso es en esta ocasión, donde podemos quitar nuestras mamas antes de que vaya a aparecer un cáncer, pero también lo hacemos de otras maneras, como por ejemplo con las mamografías, encontramos lesiones que pueden estar en un cáncer en un estadio 0. Entonces el tratamiento obviamente es menos invasivo, es menos agresivo, o sea, son pacientes que con una cirugía conservadora de mama ya está. No hay que dar quimio, no hay que dar de otras cosas. O sea, el oncólogo, uno de los oncólogos que yo conozco, el doctor Alexis Pérez, me decía el otro día, mire Diana, lo que pasa es que lo que hay que concientizar es de que tiene que haber acceso a que se hagan los exámenes. Así es. Porque el problema no solamente es de concientizar a la gente, vaya, hágase la mamografía. O sea, si nos ponemos a hacer suma, muy pocas tenemos la capacidad económica para pagar todos esos exámenes, porque usted está mencionando incluso estudios genéticos, claro. Esos son otros 20 pesos, doctora. Entonces, hay que hacerse mamografía, hay que hacerse ultrasonografía de mama, hay que hacerse los marcadores tumorales, que son exámenes en sangre. Claro. Bueno, eso es un tema bien importante. Sabemos que en octubre tenemos una ventaja, que hay tanta campaña de concientización de mama que los precios bajan en octubre, y por eso es que en octubre empezamos a detectar muchísimos cánceres en etapas tempranas. Aumenta nuestra detección gracias a estas campañas. Además, ¿qué porcentaje, doctora, en qué porcentaje aumenta en octubre? Un porcentaje exacto no. Pero más, o sea, por decirle, si durante el año usted detecta 1 al mes, en octubre, ¿cuántos detecta? Claro, se estarán detectando 5 al mes, muy probablemente, porque sí. O sea, se quintuplica está relacionado a que todas las mujeres están realizando su mamografía. Exacto. Que a todos se acordaron. Eso es como la prueba COVID. Eso esperamos. Claro, Ajá. que estoy escuchando la radio y es como, yo no me hice mi mamografía, y están diciendo que no importa, que cualquiera puede llegar a tener cáncer. Entonces, ahí es donde concientizamos, y esta es la idea de todos estos programas. Uno, que todos sepamos que no importa la edad, no importa si estoy joven, no importa si tengo una mayor edad, no importa si no tengo antecedentes familiares. Ese si es no otro tengo tema, riesgos. doctora, porque hay mucha gente que dice, no, si yo en mi familia no tengo a nadie. Claro, pero la mayor parte de los cánceres de mama no tienen a nadie en su familia. Más del 60% de los cánceres de mama no tienen un antecedente familiar. Y eso es lo que tiene que quedarle claro a nuestra audiencia, de que no importa que yo no fumo, yo no tomo, entonces no me va a dar. No es cierto. Nadie está exento a tener cáncer de mama. O sea, todas estas, el hecho que no fume, no beba, haga ejercicio. Acabo de conocer un caso de una persona sumamente joven y sana, y haciendo de esa gente Ironman, ¿verdad? Y toda la cosa, y salió con cáncer. Exactamente. Lotería. Ajá, por eso es importante lo que ella dice, mire, cualquiera puede desarrollar cáncer. Así es, que botemos estos mitos de yo no tengo antecedentes, yo no tengo familiares, a mí no me va a pasar, porque créame que todas mis pacientes pensaban, a mí no me va a pasar. Entonces estos programas nos ayudan a concientizar a que a cualquiera le puede pasar. Estoy joven, te puede pasar. Soy hombre, también puedes tener cáncer de mama. Es que nunca he tenido relaciones sexuales. También puedes tener cáncer de mama, no tiene nada que ver. Usted que se enfrenta a este tema todos los días, es oncóloga, convive con esta situación a diario. ¿Qué tanto ha avanzado el hecho de que las mujeres en El Salvador
es pecado tocarse y no te toques porque no debes estar haciendo eso, o se va rompiendo esa Poco a situación. poco vamos rompiendo este mito. Siempre nos vamos a encontrar con eso de no te toques, que está mal y demás, pero si ven las campañas actualmente son tócate antes que te toque, examínate y demás. Pero ayer tuve una charla, el día de ayer tenía más de 300 personas en la charla y les pregunto, a ver, levanten la mano, ¿cuántos conocen cómo realizar un autoexamen de mama? Como la mitad de la audiencia, habían hombres, lo podemos comprender, que no tengan tanta concientización. Y luego les digo, a ver, levanten la mano, ¿cuántas se realizan el autoexamen de mama? Me levantaron la mano 5 personas. Entonces, de 300 personas, 5 personas están haciendo el autoexamen y les puedo apostar que la audiencia, muchos ahorita van escuchándonos y dicen, no, pues yo no me lo hago. Lo ideal es realizarse el autoexamen una vez al mes, idealmente posterior a nuestro periodo menstrual. Si ya estoy posmenopáusica, pues se determina una fecha específica una vez al mes, porque nadie mejor que yo para conocer mi cuerpo. Si todos los meses yo estoy revisándome y inmediatamente encuentro cualquier lesión, yo puedo acudir en ese momento. Pero si yo no conozco mi cuerpo, pues tengo muchas pacientes que llegan, esta bolita yo creo que es normal, ha de ser de grasa, y no consultan. Entonces, ¿y cuando llegó donde usted? Claro, llegan, claro. Ajá, no, fíjese que vamos a hacer exámenes, sí, ¿verdad? Exactamente. Muchas personas, no, que esta pelotita debe ser normal. No, ojo, ninguna pelotita es normal. Que claro, tiene una explicación. Claro, hay pelotitas que van a ser benignas, no van a ser cáncer. Primero Dios no lo sea, y que lleguen a la consulta y digan, no, mira, no es cáncer, es un tumor benigno, bien. Pero es peor que no consultemos, avance y sea todavía peor. Entonces, que uno, es muy importante que pierdan ese miedo a tocarse, ese miedo a hacerse el autoexamen. 2, ese miedo a la consulta, ese miedo a qué me van a decir, que es que no quiero ir porque tengo miedo de que me digan que es cáncer. Si yo tardo más tiempo, mi tratamiento va a ser mucho más agresivo. Pero es que eso es como cuando te iban a, en la fecha que te iban a dar las notas y vos sabías que te habían ponchado. No, nosotros tuvimos, no sé en qué año, Tony, no sé si te recordás, tuvimos precisamente para esta fecha el testimonio de una paciente que dice que ella le salía líquido verde ya de la mama, o sea, del pezón. Y no iba. Y dice que ella, o sea, es que de verdad, o sea, dice, yo fui tan irresponsable con mi cuerpo, con mi vida, que hasta que me salía el líquido verde y yo no quería ir, o sea. Diana, les voy a contar un caso, y esto es también para hacer conciencia de que hay que ir con los especialistas. Ajá. ¿Ok? No, hombre, se fueron del chamán. Algo así, exactamente. No. Pues esta le hicieron paciente... la limpia. No, es que escuchen esta historia. Para mí fue indignante ese día. Yo llegué a casa y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Y yo, es que no puede ser que esté pasando esto. Y entonces resultó así, es una señora con un antecedente de que su mamá había muerto de cáncer de mama. Por ende, ella tenía mucho miedo al cáncer, demasiado miedo al cáncer. Llega y encuentra una bolita de 1 centímetro en su mama. Va donde el chamán, con papeles, pero un chamán, y le dice, tengo esta bolita en mi pecho. Él le dice, bueno, no te preocupes. Primero, no te tomes la biopsia, porque si te tomas la biopsia, el tumor se va a regar. Ojo, yo he escuchado eso. Eso es un mito. Cuando alguien toma una biopsia, el tumor no se riega. Si se opera un cáncer, obviamente en manos de un especialista, el tumor no se va a regar. Una de las características del cáncer es que el cáncer ya de por sí tira siembras a otras partes de nuestro cuerpo. Esa es una característica que tiene el cáncer como propia, el poder tirar siembras. Es como, para que lo entendamos, como que tirar a raíces, y el primer lugar donde llegan las raíces son los vasos linfáticos, y ahí es donde tira siembras en los ganglios, y luego tira raíces más profundas que llegan a los vasos sanguíneos, donde tira semillitas, se van por todo el torrente sanguíneo y se siembran en cerebro, pulmón. Pero esa es una característica que tiene el cáncer, no es que por la biopsia se regó el cáncer. Así actúa. Exactamente. Entonces, bueno, le dijo que no se tomara la biopsia. Viene ella y no se la toma y le empieza a dar este líquido que yo lo traigo de culebra. De la selva del Amazonas. Claro, de la culebra rosada, yo qué sé, y se lo da y que le dice, tómate esto. Y le dice, mire, el tumor está creciendo. Sí, es que el tumor ya va a salir. Lo estamos sacando. El tumor sigue creciendo, el tumor se ulcera. ¿Qué es eso? O sea, se revienta, para que lo entendamos, se reventó. Empieza como que fuera carne molida, literal. Y se pega al tórax de lo grande que estaba el tumor, y él le dice, vamos bien, el tumor ya está saliendo.
empieza a tener ganglios en todo el cuerpo de la mujer, ganglios. Inflamados. Inflamados, recordemos que todos tenemos ganglios, sin embargo, el cáncer tiene, insisto, esta capacidad de poder tirar semillitas para convertir a los ganglios parte de él. Entonces empieza a tener ganglios en todo el cuerpo y le dice, ese es tu sistema inmune que está atacando al tumor. Vamos bien. Llega la señora a mi consultorio y le digo yo, vaya, fíjese que... Claro. Estreno el cerebro. No, pero le voy a decir una cosa, era una señora estudiada, con título universitario. Nombre. O sea, estoy hablando que no es alguien que no tenga un acceso a redes, no es alguien que no pueda educación, leer, ajá. no es alguien que yo pueda decir, es que no podía leer y entonces por eso no pudo enterarse de más. O sea, alguien que había tenido a su madre con cáncer de mama, alguien que ya había vivido este proceso. Y le digo yo, vaya, mire, fíjese que lastimosamente estamos ya en una etapa 4 de cáncer. Para que, como usando la historia para ir explicando las cosas, se conocen 4 etapas de cáncer. Etapa 1 es cuando el tumor está localizado en el órgano que se originó. Y etapa 4 es cuando ya hizo las metástasis, es decir, estas siembras a otras partes del cuerpo. Entonces le digo yo, mire, usted ya está en una etapa 4 de cáncer. Hay que tomar una biopsia para ver qué tipo de cáncer de mama es. Nuevamente hay que explicar que cáncer de mama es el apellido, es como decir Carrillo, pero mi hermano que se llama José es Carrillo igual que yo y es totalmente diferente a mí. Entonces, cáncer de mama, hay distintos tipos de cáncer de mama y por ende cada tratamiento es diferente e individualizado. Eso nos tiene que quedar claro. Tengo pacientes que llegan que la vecina me dio estas pastillas y pues las pastillas no sirven para eso. Entonces, es bien importante saber que es individualizado. A ella le sobraron estas, entonces claro, me las pasó. Pasa, parece mentira, pero pasa. Entonces le digo, mire, usted está en una etapa 4, hay que tomar una biopsia. No, porque dicen que si me tomo una biopsia se me va a regar. Y bueno, al final no quiso recibir el tratamiento, falleció hace como 2 meses y nunca consultó con un especialista, se dejó llevar por esta persona que le dijo que tomara hierbitas y demás. Entonces hay que quitarnos estos miedos. La biopsia no nos va a regar el cáncer. ¿Qué es una biopsia, doctora? Ok, una biopsia es tomar una pequeña muestra del tumor para poder identificar el nombre propio del tumor. Es decir, por ejemplo, para hacer una biopsia ya me hice mamografía, me hice ultrasonografía. Para hacer una biopsia yo ya tengo una sospecha de un cáncer. Puede ser que yo tenga una bolita, puede ser que en la mamografía salió una lesión que yo no palpo, pero que ahí está la lesión. Entonces hay distintas formas de realizar la biopsia. Puede ser una biopsia abierta, puede ser una biopsia guiada por ultrasonografía. Hay distintas formas de hacer la biopsia. Por ejemplo, cuando es un cáncer de estómago, la biopsia se toma con endoscopía. O sea, va a depender de la localización del lugar donde estamos sospechando que hay un cáncer. Es una extracción de tejido para irlo a poner en la lupa y ver el nombre propio del tumor, exacto, ver qué es. Porque, ojo, hay tumores que no son cáncer. Ajá, eso le iba a preguntar. Que la palabra tumor no quiere decir que sea malo. Tumor no es cáncer. Tumor es como una formación nueva, pero no es un cáncer. Puede ser que un tumor sea maligno y allí es un cáncer. Porque ahora, según me han dicho los médicos, doctora, también un tumor hay que estarlo vigilando, porque aunque sea benigno, se puede convertir en uno maligno. Uno, se puede convertir en uno benigno y 2, puede tener un comportamiento maligno a pesar de ser un tumor benigno. Por ejemplo, un tumor de ovario, esto nos pasa muy común en ovario, llegan a ser tumores de más de 30 centímetros que se vuelven gigantes y empiezan a compresionar todo lo que está alrededor. Entonces, uno saca el tumor y gracias a Dios no es cáncer, pero sí estaba haciendo desastres en tu salud. Tienen comportamiento maligno a pesar de ser tumores benignos. Ok, y los tratamientos son totalmente diferentes para un caso que otro. Individualizados para cada paciente. ¿De qué depende el tratamiento? 1, del lugar donde se origina tu tumor. Como ahorita estamos hablando de cáncer de mama, estamos hablando de cáncer de mama, pero obviamente el de mama es distinto al de estómago, muy distinto al de piel, muy distinto al de testículo, muy distinto. Sabemos que cáncer nos puede dar en cualquier parte del cuerpo. Entonces depende de dónde se origina. 2, del nombre propio del tumor, porque cuando decimos cáncer de mama, insisto, es como decir el apellido, pero luego tiene un nombre propio, el subtipo. ¿Qué subtipo de cáncer de mama es? Así es. Luego, de la etapa clínica en la que se encuentra la paciente. No es lo mismo el tratamiento que se le va a dar a una paciente en un estadio 0 de cáncer, el carcinoma in situ es un estadio 0, a un estadio 4. Son tratamientos totalmente distintos. Además,
Y depende de la paciente, de si tiene diabetes, hipertensión, la salud ya, ¿verdad? Un problema renal, depende de individualizar a la paciente y la edad de la paciente. Otro mito, doctora, es que él estaba bien o ella estaba bien, pero cuando le dieron la quimio, allí la mataron. Así es. O es que la radiación la mató. Claro. ¿Verdad? Yo he escuchado también mucho de Sí, eso, doctora, que le tienen miedo al la gente tratamiento. dice, no hombre, si hubiera durado más, pero como le dieron la quimio, entonces se murió. Vaya, algo que tenemos que tener bien claro es que el cáncer es silencioso. ¿Por qué? Porque el cáncer, su idea es poder regarse en todo el cuerpo. Y si está avisando desde el principio, pues no se va a regar por todo el cuerpo. Entonces, cuando el cáncer empieza a dar síntomas, usualmente ya tenemos tumores que ya están más avanzados. Entonces, la gente llega que, mire, fíjese que ya bajé 30 libras. Porque créanme que la mayoría llegan cuando ya, de verdad, ya no pueden aguantar trabajar y de verdad ya van a consultar. Ya bajé 30 libras, estoy vomitando todo, tengo fiebres. Y entonces ya consultan así y ya es un cáncer avanzado, obviamente los estaban viendo bien entre comillas, pero cuando ya inician el tratamiento ya van con un cáncer bien avanzado. Y lastimosamente no podemos alcanzar ciertos cánceres que ya están muy avanzados, que es la idea de nosotros, poder detenerlo, por lo menos cuando el cáncer ya está en una etapa 4, nuestra idea es paliación. ¿Qué es paliación? Poder disminuir síntomas, poder evitar que el tumor siga propagándose, haciendo daño. Eso es paliación. Porque antes se creía que no, ya está en una etapa 4, que se vaya a su casa, no pasa nada. No, actualmente existen tratamientos para estos pacientes también. Doctora, la respuesta a mi siguiente pregunta podría venir, no sé, desde el punto de vista científico o por la experiencia, pero ¿el COVID-19 habría disparado otras enfermedades, incluyendo el cáncer? Estamos viendo aumento de cáncer principalmente en pacientes jóvenes. No tengo estudios ahorita que me lo respalden, pero sí lo estamos viendo. ¿Y que han tenido COVID? ¿Y que han tenido COVID? ¿Y de qué tipo de cáncer? Distintos cánceres, por el cáncer, o sea, incluso ayer lo comentábamos, que estamos viendo cánceres de mama en pacientes jóvenes y demás. Es que el tema del cáncer es que antes, bueno, hace un par de años, doctora, era de mujeres 40 para arriba. Claro. Ya en los últimos años, niñas de 18 años ya presentan. Eso es otro mito, que se cree que, ay, no, como yo estoy joven, no voy a tener cáncer. No es cierto. Incluso hace 3 años, 4 ya, yo hice una tesis sobre cáncer de colon, donde nos dimos cuenta que más del 50% de mi población eran menores de 50 años. Entonces es cuando decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y sí está muy relacionado al estilo de vida, mala alimentación, sedentarismo, personas que pasan más de 8 horas sentadas sin moverse en la oficina, la obesidad y sobrepeso. Sabemos que ha habido un aumento de índice de obesidad y sobrepeso a nivel mundial, ¿verdad? Además del tabaquismo, el alcohol. Entonces sí está muy relacionado a esto. Otra cosa también, que han aumentado las pruebas de detección. Y que antes las pacientes, ¿y de qué murió? No, ya de viejito, no se sabía que tenía. Y ahora estamos detectando cánceres, obviamente en pacientes jóvenes y demás, porque se está haciendo más estudios en todos estos pacientes. Aquí hay una pregunta, Franklin, Delia. Que le ha salido una bolita de 1 centímetro en un testículo, ¿a dónde voy y cuánto cuesta un chequeo para saber si es cáncer? Ok, primero que todo, hombres, así como hay un autoexamen de mama, hay un autoexamen de testículo, donde los hombres deberían, posterior al baño, idealmente con agua tibia, poder palpar sus testículos y verificar si hay algún cambio. Él ha identificado una bolita, es muy importante que consulte con un especialista, puede ser un cirujano oncólogo, puede ser un urólogo, y luego de esto lo que va a seguir es que le manden una ultrasonografía para verificar cómo es esta bolita, y muy probablemente manden marcadores tumorales de una sola vez. Va a depender del examen físico. ¿El marcador tumoral es? En el caso, el marcador tumoral son sustancias que se elevan en nuestra sangre que están relacionados a tumores específicos. No se mandan los mismos marcadores tumorales para un cáncer de ovario como para un cáncer de mama, por ejemplo. Un cáncer de testículo es distinto a un cáncer de estómago. Entonces son marcadores específicos que normalmente suben cada uno de los distintos tipos de tumor. Importante saber que la media de edad para un cáncer de testículo es 25 años. A diferencia de los claro, del cáncer de testículos en jóvenes. Entonces, ojo con eso también, cáncer de testículos en jóvenes, por eso hay que fomentar el auto.
Ya está maestro, Franklin. No, pero no quiere decir que no vaya a tener un cáncer de testículo. Ajá. Anda, Entonces, Franklin. Bueno, ¿pueden ir con usted? claro que sí, pueden ir conmigo. ¿A dónde la encuentran? Bueno, pueden encontrarme en mi clínica 2283-2840. Espérense, pero más despacio. 2283-2840. Me pueden encontrar en redes sociales como doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga. Tami, T-A-M-M-Y. Así es. O me pueden encontrar también en el Centro Internacional de Cáncer. Por medio de ellos pueden contactarse conmigo sin ningún problema. Y en el Seguro Social está también, me Sí, decía. sí, ahí estamos también. En Oncología del Seguro En Social. Oncología del Seguro Social. Doctora, ¿quién es Andrea? Ok, eso es un tema muy importante. ¿Y quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Claro, Andrea. Bueno, Andrea es nuestra nueva campaña, que es una campaña de concientización de cáncer de mama. Andrea soy yo, Andrea es Diana y Andrés eres tú, Tony. Cualquiera puede ser Andrea. La idea de Andrea es poder concientizar a la población de que no importa tu edad, de que no importa tus antecedentes, insisto, vamos a insistir en esto, que no importa quién seas, cualquiera puede llegar a tener cáncer. Entonces, Andrea está buscando recolectar dinero para poder hacer una ultrasonografía y citología a más de 600 mujeres. Lo estamos haciendo por medio de la Fundación Edificando Vidas y la idea es poder colectar y poderle llevar, como decía Diana, a estas pacientes que no tienen este acceso a estos recursos y poder detectar estos tumores en etapas tempranas. Ahora, recuerde que detectar en etapa temprana es la base de todo. Claro, doctora. el cáncer, mire, mi lema es el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Y esto que nos quede bien grabados a todos. Si el cáncer se detecta a tiempo, es curable, todo tipo de cáncer. Mire, ¿y cómo apoyamos a Andrea y Andrés? Bueno, pueden buscarnos tanto en la Fundación Edificando Vidas, lo pueden buscar en Facebook como en mi página. Vamos a estar compartiendo los distintos links para que puedan ayudarnos y donar. Miren, Vamos a tener un examen, cómo una... puede hacer la diferencia, ¿verdad? No, claro. ¿Y puede salvar tu vida. Una consulta, unos minutos. Y eso es parte de nuestra campaña, Andrea. Ahí van a ver un poquito donde nos dicen, mira, un par de minutos pueden cambiar tu vida. Andrea, ve y consulta qué pasó con la chibolita. Andrea, para todo hay tiempo. Que hay tiempo para tus hijos, hay tiempo para tu esposo, hay tiempo para tu trabajo, pero también para tu salud. Mire, doctora, ya que mencionó trabajo, denle permiso, vea. Claro. Es que hay personas que pues sí, ¿verdad? Todos tenemos limitado el tiempo, pero yo creo que si un colaborador te dice, mire, fíjese que quiero ir a pasar consulta porque tengo esto, o sea, apoyar. Claro. Porque se escucha mucho, no, es que no me dan permiso en el trabajo, que no sé qué, tengo que ir al seguro, pues sí, no todos tienen las posibilidades de ir a lo privado, entonces tengo que ir al Seguro Social, ir al Seguro Social significa una mañana, désela. Ahora entiendo que ya hay máquinas, aparatos que detectan de mejor manera a través de las imágenes las lesiones. Las lesiones Así o es. estas cosas pequeñitas. Pero duele, dicen algunas, Claro. ¿verdad? Es que la mamografía, Pero, antes le aplastaban a uno la chiche bastante, hoy se le aplastan menos. Ajá. Claro, pero duele más un tratamiento contra el cáncer, duele más una mastectomía. Entonces, también quitémonos este miedo a que va a dolerme la mamografía, porque va a doler mucho más lo que yo puedo perder por el cáncer. Más le duele el corazón a uno, Claro, ¿verdad? Cuando lo así engañan, es. doctora, Así eso les digo es. yo. Duele Y más no- un mal de amores. Ajá, duele más Tanto un que mal- aguantamos, ¿verdad? Duele más un mal de amores. Ya decía usted, entonces no hay edades, no hay antecedentes, todos estamos propensos a, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos. Ojo con las mujeres. estoy viendo que una de las causas podría ser tomar hormonas. Sí, así es. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas que toman hormonas por lo de la menopausia, hay que hacerle estudios previos, ver antecedentes familiares de cáncer y demás para poder saber si realmente es candidata o no a tomar hormonas, al igual que ciertos tipos de anticonceptivos. Entonces, por eso es muy importante que no es una receta de cocina de, bueno, yo voy a ir y voy a ir a comprar los anticonceptivos que a mí se me antojen. Es muy importante poder consultar antecedentes y consultar cuáles son buenos para mí. Por ejemplo, hay mujeres que tienen mamas que el tejido es denso. Ellas son más propensas a tener cáncer de mama. Entonces, vamos a orientar los anticonceptivos a algo que no nos
La menor carga hormonal, Así le dicen es. a uno. Así es. Y que pueden ser pastillas. Bueno, hoy hay tanto tratamiento anticonceptivo, Claro. doctora. Están estos alambritos que le meten a uno Así debajo de la es, está piel. el DIU. Ajá. Hay Y miles. estos son de menor cantidad hormonal. No es que sean de menor, son diferentes, están más orientados a disminuir este tipo de riesgos. Sin embargo, como les digo, hay que individualizar cada caso. Mire, doctora, hoy estaba leyendo ayer de una alerta que hay porque dicen que hay estudios que están demostrando que los productos para alisar el pelo tienen las mujeres que se hacen este tipo de alisamientos tienen un 80% más de riesgo de padecer cáncer de cervix. No sé si he escuchado al respecto. No, le soy bien sincera, Ajá. no, habría que ver cuáles son los productos. Como claro, son químicos, claro, ¿verdad? como Y que son dicen al distintos final químicos y demás. le penetran a uno en el cuero cabelludo y por el olfato, porque en realidad cuando le están haciendo el alisado, no sé si a usted le ha pasado, yo he entrado a salones en donde están haciendo el alisado y es un olor a químico que empezás a llorar. Claro. Y te tenés que salir, no, de miren, verdad. algo que nos tiene que quedar Es yuca. como para que entendamos cómo funciona el cáncer y por qué podría estar relacionado. Ujú. Bueno, el cáncer es cuando una célula empieza a crecer sin control, en general, independientemente de qué parte del cuerpo, por eso es que nos puede dar cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros tenemos guardianes que están revisando las células todos los días y dicen, quiero ver cómo estás. No, tú tenés un error, la regresan a la célula a que se vaya a corregir el error. Viene la célula de regreso y le dice, no, vos seguís con el error, anda y te morís, fusil. Que nosotros lo conocemos como apoptosis, que es una muerte celular programada. Pero hay células que logran pasar estos filtros, logran pasar estos guardianes. Y Se estas cuelan. Se cuelan, así es. Se conoce que se ponen como máscaras para nuestro sistema inmune. Y se ponen como una máscara y, no, si tú estás bien, y pasan. Y está mala. Y está mala. Y al pasar, como viene, es una célula que no es una célula que está codificada como debe de ser, empieza a crecer sin control. Le dicen, no, ya no crezcas. Ok, y sigue estoy creciendo. aquí Estoy y voy a crecer. Y luego, además, tienen esas características que hablábamos, que pueden tirar siembras a otras partes, invaden todo lo que está alrededor. La idea es como que fuera una mezcla de un matapalo. ¿Han visto esos árboles que están comiéndose el otro? Una mezcla de un matapalo con una hierba mala. O sea, tienen la capacidad de invadir todo lo que está alrededor, así como de tirar siembras a todo lo que está lejos de ellos. Entonces, ¿qué nos propicia más al cáncer? La inflamación. Y ejemplos de inflamación, cuando alguien fuma, la primera vez que alguien fuma, le da el jalón y se escapa a ahogar. A medida va fumando, ya no está tosiendo como tosió la primera vez. ¿Por qué? Porque las células empiezan a inflamarse y empiezan a adaptarse a este humo que está pasando, Se adaptan tanto que empiezan a tener cambios y se cuelan estas famosas células tumorales. Lo mismo pasa en el cervix, que hace el virus del papiloma humano. Inflamación, hasta que llega un momento que esta inflamación ¡plup!, se nos cuela una de las células. Ejemplo, el Helicobacter pylori en el estómago. El Helicobacter pylori es una bacteria que está relacionada a cáncer de estómago, que tiene tratamiento, que lo que hace es una gastritis, y el itis significa inflamación. Y la gastritis posteriormente se convierte en un cáncer de estómago. Entonces, si vemos, la inflamación está relacionada altamente a cáncer de estómago, a todos los tipos de cáncer. Entonces, si me preguntan la parte de los químicos y demás, pues por ahí podría ir. ¿Verdad? Así Las es. sustancias químicas. ¿Cuál es la diferencia? Y ya para ir cerrando, porque la tenemos que despachar temprano, porque tiene un compromiso, siempre. Ya nos va a contar, sí, que tiene tiene una que ver charla. ¿Cuál es la diferencia entre radiación y ¿cómo es? En la quimioterapia, entre radiación y quimioterapia. Y Ok, la perfecto. radiología. Entonces, Ok, bueno, quimioterapia son sustancias, ya sea que se dan de manera tomada o inyectada, estos son tratamientos sistémicos. ¿Por qué? Porque se van a ir por todo nuestro torrente sanguíneo y vamos a solucionar como un montón de dudas de una sola vez, ya que vamos a hablar de quimioterapia. Van a ir a buscar todas aquellas células que están creciendo de manera muy rápida. Entonces, obviamente las células tumorales crecen mucho más rápido que lo que crecen nuestras células normales, pero nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que crecen rápido, por ejemplo nuestro cabello. Entonces la quimio, ver que nuestro cabello está creciendo rápido y dice, uy no, esto está creciendo rápido, y lo ataca. Por eso es que a los pacientes en quimioterapia se les cae el cabello. Otra cosa que les pasa, les da muchas náuseas, les da vómitos o diarrea, porque todo nuestro sistema digestivo, por todo lo que metemos normalmente, está intercambiándose rápidamente. Entonces la quimio lo ve y dice, uy no, estos son células malas,
y también elimina nuestras células de nuestro sistema digestivo, y por eso es que le dan náuseas y vómitos al paciente. Y finalmente, la parte de nuestra médula espinal que está produciendo todos aquellos anticuerpos, y por eso es que antes del COVID mirábamos a un paciente con mascarilla y pensábamos está en quimioterapia, porque se les bajan las defensas, porque la quimio lo identifica como una célula que está creciendo demasiado rápido y lo identifica como malo. Entonces la quimio es un tratamiento sistémico. Ahora, la radiación es un tratamiento local. Son literalmente rayos que se dan a nivel del tumor, ya sea en el caso de cáncer de mama, a nivel de la mama, para poder eliminar cualquier célula que quede ahí, que esta célula no vaya a reproducirse y que no vaya a regresar el cáncer. Muy bien. A ver, se da específico. Así es. ¿Qué tantos procedimientos tenemos a la mano en El Salvador para atacar el cáncer, doctora? Tenemos todo, prácticamente. Se trata muy similar a las guías que existen a nivel mundial. Obviamente hay ciertos, por ejemplo, no tenemos la cirugía robótica, sin embargo tenemos la cirugía laparoscópica que nos sirve muy similar. Entonces sí, se está tratando muy similar a como se trata de manera mundial. Lo que pasa es que es caro. Sí, los precios son altos, pero por ejemplo en el Centro Internacional de Cáncer se busca la manera de poder reducir los precios para hacerlos más accesibles, o incluso con la Fundación Edificando Vida se ve la manera de cómo podemos ayudar a estos pacientes que no tienen acceso. Nuestro sistema nacional pues obviamente es más tardado, pero también tiene este tipo de tratamientos, y el Seguro Social, el que me pregunte, el Seguro Social lo tiene todo también. Son las 8:40. ¿Dónde nuevamente, cuáles son sus coordenadas? ¿Cómo la encuentra la gente? Bueno, nos pueden encontrar como doctora Tami Carrillo, Tammy. ¿En dónde, doctora? En Facebook e Instagram, en ambos, tanto Facebook como Instagram, me pueden encontrar como doctora Tami Carrillo, cirujana oncóloga. La doctora Tami Carrillo. Tami en Instagram es _Carrillo. Doctora. Ajá, exactamente. Ajá, ok. DRA.Tami_Carrillo. Así es. Aquí está, doctora.Tami con _Carrillo. Y aquí está en rosado. Un montón de videos que sí, ahí tenemos muchísima información de cáncer. Esa es la idea, concientizar. Y además me pueden encontrar también en el Centro Internacional de Cáncer. Muy bien, aquí sí, aquí doctora Tami_Carrillo. Así es. Y también en Facebook. Y sí, yo creo que sobre este tema, doctora, hay que desmitificar un montón de cosas. Sí, ¿verdad? esa es la idea de que la audiencia escuche todos estos mitos y se nos vayan botando, ya que sí se puedan hacer el autoexamen, que no tengan miedo a tocarse, que no tengan miedo a consultar, que no piensen que, por ejemplo, hay mitos hasta incluso que el cáncer es contagioso, que las personas dicen, uy, no voy a ir porque tiene cáncer y se me va a pasar. Eso no es cierto, eso es un mito, pero pareciera mentira, pero la gente lo sigue creyendo. ¿A dónde va ahorita? ¿Qué charla va a ir a dar? Bueno, ahorita vamos para el Hospital El Salvador a dar una charla a todos los empleados del Hospital El Salvador sobre el cáncer de mama. Muy bien. Qué bien. ¿Quieren volver a escuchar esa entrevista? Atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.